Desde los estudios en Washington, D.C., este es el show de las preguntas con Eduardo Carrasco. Buenas tardes, amigos. Soy Eduardo Carrasco. Garantizar oportunidades y resultados educativos equitativos para los estudiantes latinos en los Estados Unidos implica abordar varios desafíos políticos, como, por ejemplo, el acceso a una educación infantil de calidad, abordar las barreras del idioma, aumentar la financiación para las escuelas en comunidades predominantemente latinas, reducir la tasa de deserción escolar, ampliar el acceso a la educación superior a través de becas y ayuda financiera y abordar los sesgos sistemáticos y la discriminación dentro del sistema educativo. Para ayudarnos a comprender estos problemas y políticas educativas importantes para los padres de familia de nuestra comunidad, está conmigo el día de hoy Erika Romero, vicepresidenta de Políticas y Promoción de Latino for Education, una organización educativa sin fines de lucro enfocada en desarrollar y conectar talentos latinos esenciales en el sector educativo. Erika es californiana, hija de inmigrantes mexicanos. Obtuvo una maestría en la Universidad de Harvard y una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Berkeley, en California. Erika Romero, bienvenida al programa. Comencemos por preguntarle cuáles son los desafíos políticos claves que puede abordarse para garantizar oportunidades y resultados educativos equitativos para los estudiantes latinos en los Estados Unidos. Bueno, hay dos desafíos principales. El primero siempre va a ser el dinero, que necesitamos más ayuda financiera para nuestros estudiantes, que en general venimos de familias de bajos recursos financieros, entonces necesitamos proveerles a los estudiantes más ayuda financiera y más bien de ese dinero que no necesita repagarse, porque para nosotros realmente no queremos sacar préstamos. Entonces necesitamos doblar lo que se llama el Pell Grant a nivel federal y a nivel estatal también aumentar el nivel de becas que da o el Estado o organizaciones no lucrativas. Y el segundo es asegurarnos que nuestros estudiantes tienen acceso a todos los cursos que necesitan en la preparatoria para entrar a la universidad. En muchos estados hay requerimientos especiales y no siempre se nos ofrecen esos cursos. ¿Y cómo se pueden involucrar y movilizar de manera efectiva las comunidades latinas para que participen activamente en la configuración de las políticas educativas y los procesos de toma de decisiones? Es importante que los padres de familia estén involucrados en su escuela y a nivel escolar en su mesa directiva para asegurarse que tienen acceso sus estudiantes a todos los recursos que tienen los demás estudiantes. Entonces, estar involucrado en el PTA si hay uno, o saber bien quién es el consejero y hacerles preguntas. Mi hijo o hija está preparado para ir a la universidad. ¿Qué cursos necesita tomar para estar lista para entrar el año que entra o cuando sea que entre? Y acuérdense que no se esperan hasta el último momento. Estos cursos se tienen que empezar desde el 9º grado. Entonces es importante empezar a hacer estas preguntas antes para que sus hijos estén preparados para la universidad. ¿Qué políticas o reformas específicas han demostrado ser exitosas para mejorar los resultados educativos de los estudiantes latinos? ¿Y cómo se pueden implementar a una escala más amplia? Ahorita estamos pidiendo a nivel federal, el gobierno federal quiere dar dinero para lo que se llama Early College o Dual Enrollment, donde estás en la preparatoria al mismo tiempo que estás en la universidad. Esto significa que cuando nuestros estudiantes se gradúan, ya tienen el título de la preparatoria y ya también su Associate's Degree de la universidad, lo cual significa que necesitan gastar menos tiempo en sacar su título de 4 años. Desafortunadamente para muchos de nuestros estudiantes latinos, estos cursos no están en sus escuelas o nunca se les ofrecen. Entonces hay que ampliar
esas oportunidades para que nuestros estudiantes tengan los dos títulos al mismo tiempo y con menos gasto a la familia. ¿Y qué estrategias pueden emplear los legisladores y los defensores, ¿no?, de la educación para abordar la brecha de rendimiento y reducir las disparidades en el logro educativo entre los estudiantes latinos y sus pares no latinos? Estamos pidiendo que el gobierno federal, todo el dinero nuevo, se use para comunidades que no están tomando oportunidades, que no tienen las mismas oportunidades. O sea que sabemos que no hay oportunidades iguales en nuestras comunidades. El gobierno federal y el estatal tienen que poner dinero en esas comunidades para que tengamos el mismo nivel de apoyo. Es todo lo que tenemos para usted, Erika Romero. Muchísimas gracias por su tiempo y por ayudarnos a entender este problema tan importante para la comunidad latina. Espero tenerla nuevamente en el programa. Buenas tardes.